Sorpresivos traslados en sistema penitenciario. Expresidente Otto Pérez Molina se muda de Matamoros a cárcel de Mariscal Zavala. Congreso aprueba reformas a Ley de Contrataciones del Estado, subasta inversa y creación de la Dirección General de Adquisiciones, principales modificaciones. Operativos contra el contrabando provocan enfrentamientos en Ciudad Tecunumán, San Marcos. 3 muertos deja balacera en el Tejar, Chimaltenango. Sicarios disparan contra vendedores ambulantes y bicitaxistas. Alcalde de Chinautla recuperará su... Juez fija fianza de 800,000 quetzales. Medrano. Proveedores de red hospitalaria comienzan acciones legales por millonaria deuda. Buscan anular acuerdo ministerial que eliminó carrera de magisterio. Educadores presentan recurso ante Corte de Constitucionalidad. Fortalecimiento de instituciones de justicia y nuevas fuentes de financiamientos, principales temas en foro de competitividad. Agencia Federal Rusa confirma que avión con más de 200 personas a bordo fue derribado por artefacto explosivo. Selección nacional vuelve a la victoria en eliminatorias mundialistas. Guatemala golea a San Vicente y las Granadinas. Es un placer darle la bienvenida a una hora de información como usted la prefiere. Lo saluda Alan Alfaro. Buenas noches. La cárcel militar de Matamoros se quedó vacía esta mañana. Habían 35 privados de libertad en ese lugar y todos fueron reubicados, incluyendo al expresidente Otto Pérez Molina. Las últimas horas han sido de mucho trabajo para el sistema penitenciario. Por órdenes de las autoridades del Ministerio de Gobernación, se trasladó a 35 privados de libertad del cuartel Matamoros a la Brigada Mariscal Zavala y otros centros carcelarios. Según el vocero de Presidios, Rudy Esquivel, la logística del operativo se hizo de manera hermética, tomando en cuenta que la mayoría de personas recluidas en cárceles militares están vinculadas a casos de alto impacto. Entre ellos, el expresidente Otto Pérez Molina, quien esta noche duerme en Mariscal Zavala, y la jueza Gisela Reynoso, quien fue trasladada a la cárcel Santa Teresa en la zona 18. En total se contabilizan 11 reos trasladados a Mariscal Zavala y el resto a otras cárceles. Con esa acción, la cárcel que funciona en el interior del cuartel Matamoros quedó vacía. Aunque no se han ofrecido mayores detalles sobre el porqué de la decisión repentina, hay que tomar en cuenta que la semana pasada ocurrió el primer traslado, después de una requisa. Se trata del presunto narcotraficante Eduardo Villatoro Cano, quien supuestamente tenía un plan para fugarse de Matamoros, haciendo uso de la violencia. Las autoridades no lo confirman, pero se cree que después de ese día, inició la logística para trasladar al resto de privados de libertad. Continuamos con más información. Las acciones que realiza la Policía Nacional Civil para combatir el narcotráfico incluyen revisiones en el Aeropuerto Internacional Aurora. Lo que resalta en este día es que incluso las naves aéreas fueron revisadas antes de despegar. Pasajeros y personal que labora en el Aeropuerto Internacional Aurora en la zona 13 tuvieron un día atípico, luego que las fuerzas de seguridad realizaran una serie de operativos de rutina dentro de las instalaciones, con la finalidad de prevenir el trasiego de drogas, dinero ilícito y armas. La inspección se realizó en el interior de varios hangares ubicados dentro del aeropuerto, además de revisar varios aviones y avionetas privadas. Según el director de la Policía Nacional Civil, Neri Ramos, los operativos continuarán en el aeropuerto La Aurora e incluso se contará con el apoyo de las unidades caninas, conocidos como K9, para realizar las inspecciones. La Policía Nacional Civil, a través de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, mantiene una verificación periódica de los hangares, de las aeronaves en el Aeropuerto Internacional, precisamente para establecer y alertar tempranamente sobre algunos ilícitos que se pudieran estar detectando. Sin embargo, es una verificación de rutina como siempre se ha venido realizando. El operativo no estuvo únicamente en los hangares y aviones privados, también se inspeccionó los vuelos privados y comerciales.
Por casi 3 horas, los elementos de seguridad inspeccionaron alrededor de 30 aeronaves. Sin embargo, se informó que por el momento no se localizó algún artículo ilícito. Según lo informaron, los operativos tendrán continuidad durante la semana. Mientras tanto, un operativo policial en la calzada Justo Rufino Barrios, en la zona 21, permitió la captura de Cleider Fernando García Medrano, de 29 años. El sujeto llevaba una pistola de manera ilegal y varias personas lo identificaron como un asaltante. Tras las primeras investigaciones, se cree que este hombre pertenece a una estructura criminal dedicada a asaltar en autobuses, transeúntes y automovilistas. Se dice que principalmente operan en los horarios donde el congestionamiento vehicular impide que puedan ser perseguidos. Se movilizan en automotores livianos y motocicletas. Y en otra información, el proceso penal que se ventila contra la jueza Gisela Reynoso será conocido por otro juez. La persecución penal contra la jueza Gisela Reynoso Trujillo inició en febrero pasado, cuando la CICIG y el Ministerio Público presentaron una solicitud de antejuicio en su contra para investigarla por enriquecimiento injustificado de su patrimonio. Pese a negar estos señalamientos, el 25 de septiembre el juez José Eduardo Cojulum resolvió ligarla a proceso por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero u otros activos e incumplimiento del deber, y le ordenó prisión preventiva. Ante ello, la defensa de la juzgadora presentó una acción legal en contra del juzgador por dudar de su imparcialidad, por lo que fue apartado del caso y quedó a cargo el juez Darwin Porras del Juzgado Segundo. Cabe destacar que el nuevo juzgador ha tenido a su cargo el caso MDF por el desvío de más de 82 millones de quetzales del Congreso. Además, Porras es representante titular ante el Consejo de la Carrera Judicial. Según la Fiscalía, Gisela Reynoso incrementó su patrimonio en aproximadamente un año, recursos con los que adquirió una lujosa vivienda en Fraijanes y 2 vehículos que fueron cancelados al contado, lo cual es incongruente con sus ingresos como empleada pública. Una embarcación que hace varios meses fue interceptada cargada con cocaína podría pasar a manos del Estado guatemalteco. El proceso está en desarrollo en un juzgado de extinción de dominio. El proceso para lograr que un barco pesquero que fue decomisado mientras trasladaba más de 200 kilos de cocaína pase a nombre del Estado continúa en un juzgado de extinción de dominio. La nave pesquera, que se encuentra bajo el resguardo de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en extinción de dominio, está valorada en aproximadamente 400,000 quetzales y tal parece que pasará a nombre del Estado. El proceso ha captado la atención pública, ya que es la primera ocasión en la que un juzgado de este tipo pone en debate la representación legal del bien. El barco se encuentra a nombre de Eric Armando Lemus Meléndez, quien denunció ante las autoridades el robo de la nave. Sin embargo, después de haber emitido la denuncia, no le dio seguimiento a las investigaciones para lograr recuperar el buque, que fue decomisado el 2 de marzo del presente año. El operativo de las autoridades permitieron ese día la incautación de droga valorada en 20 millones de quetzales y se logró detener a 5 miembros de la tripulación que hoy enfrentan a la justicia por cargos de tráfico de estupefacientes. Y finalizamos los temas judiciales con los detalles sobre la acusación contra una mujer por el delito de asesinato. La historia parece de ciencia ficción. El día transcurría normal. El ingreso de peatones y visitantes a una colonia de la zona 21 era común. Sin embargo, una pareja, quienes se conducían en una motocicleta, se identificaron en la garita de seguridad, mostraron sus documentos, se les permitió la admisión, complejo habitacional, y unos minutos después se escucharon detonaciones producidas por arma de fuego. La pareja, que recién había ingresado, salió a toda prisa del condominio. Al verificar lo sucedido, se descubrió que una mujer había sido asesinada y otra fue brutalmente agredida. Coincidentemente, la pareja que ingresó y salió de la colonia San Juan Loma Blanca acudió específicamente al lugar donde sucedieron los hechos. Otra de las versiones relata que la pareja sindicada del asesinato también forcejeó con los guardias de seguridad del condominio en mención. Uno de los testigos presenciales narra la forma en que él observa que ingresa la sindicada junto a su acompañante, la forma en que toman por la fuerza
al guardia de seguridad de dicha colonia la forma en que lo tiran a él al suelo y la forma en que proceden a disparar esta arma de fuego y con posterioridad se dan a la fuga, así como el reconocimiento también que él realiza a través de algún fotográfico. Cuando yo vi, él se bajó de la moto y me dijo, acompáñame, va. Y yo, ¿qué nos vamos a llevar la moto? No. Entonces entramos, me presenté conmigo médico personal de identificación. Y en eso cuando yo vi, agarró el de la garita. Y yo me asusté. Y pues yo pienso que el de la garita está de testigo. Y se me queda viendo y yo bien asustada y me dice, ¿qué hago? Y yo no sé qué va a hacer. Y yo me quedé en la garita. Cuando yo escuché ciertos disparos, ¿para qué le voy a mentir? No sé cuántos escuché. Entonces yo me asusté cuando vi a mi novio venía corriendo. Muchas gracias por su preferencia que da el valor al trabajo que nosotros realizamos aquí en T13 Noticias. Y bien, continuando con nuestra sesión informativa, la libertad para el exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, tiene un precio de casi 1 millón de quetzales. Con el pago del dinero, aunque siga ligado a proceso penal, regresará a su vivienda. A menos de un mes de su captura, el mediático alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, recuperará su libertad gracias a una medida sustitutiva otorgada este día por el juez tercero de instancia penal. La defensa del referido jefe edil solicitó a la judicatura una revisión de la primera resolución dictada y hoy el juez fijó arresto domiciliario y una fianza de 800,000 quetzales. Medrano está acusado de los delitos de lavado de dinero, peculado y falsificación ideológica. Guardaba prisión en el preventivo de la zona 18, pero con esta nueva resolución únicamente debe acudir cada 15 días a firmar el libro de la Fiscalía. Mientras tanto, las restricciones para salir del país y la prohibición de llegar a la municipalidad de Chinautla continúan vigentes. La audiencia para formalizar la acusación contra Arnoldo Medrano está programada para el próximo 28 de diciembre. Los diputados al Congreso de la República reportan importantes avances en la agenda legislativa este día. Todo ocurrió después de la visita del Contralor General de Cuentas, Carlos Mencos. En el Congreso de la República, los parlamentarios se reunieron esta tarde para continuar avanzando en la agenda legislativa y reanudar la sesión suspendida el pasado jueves. El primer punto que pusieron en discusión los congresistas fueron las reformas y enmiendas a la Ley de Contrataciones del Estado. Los diputados al Congreso de la República lograron la aprobación de más de 29 artículos y tras haber concluido el trabajo, sometieron a votación la redacción final de la ley reformada que dio vida al decreto 9-2015. Dentro de los parámetros que se deberá tener en cuenta al momento que una persona o empresa quiera ser contratista del Estado debe figurar quienes tengan obligaciones tributarias pendientes o que tengan saldos líquidos en la SAT, aquellas empresas o persona jurídica que tenga obligaciones pendientes con el Seguro Social, los que estén privados del ejercicio de sus derechos civiles, las entidades cuyos representantes legales hayan sido condenados por la Comisión de Delitos contra la Administración Pública, los dignatarios de la Nación, funcionarios o trabajadores del Estado, los parientes de los funcionarios del Estado bajo los grados de consanguinidad establecidos, quien haya intervenido en los procesos de adquisición pública y quienes hayan financiado organizaciones políticas, entre otros. Tras aprobarse la redacción final de las reformas y enmiendas a la Ley de Contrataciones del Estado, el quórum fue roto, la sesión fue suspendida y reprogramada para el próximo jueves a las 10 de la mañana. Representantes de distintas comunidades del interior de la República llegaron este día frente a la sede del Ministerio de Finanzas Públicas con el objetivo de realizar una protesta pacífica, según lo indicaron, pero terminaron impidiendo el paso a trabajadores de ese ministerio y con ello violentando su derecho a la libre locomoción, provocando retrasos. Los campesinos exigen que se agilice el pago retrasado desde hace varios meses a los llamados pequeños poseedores de tierra. Según ellos, la deuda que mantiene este ministerio es de 140 millones de quetzales. Ante la Corte de Constitucionalidad, algunos maestros buscan que se anule la reforma educativa que a su vez eliminó la carrera magisterial durante el gobierno de Álvaro Colom.
después que en el 2014 se emitió un acuerdo ministerial que dejaba sin efecto varias carreras técnicas a nivel medio y se elaborara un catálogo de posibles carreras a ofrecer a los alumnos. Los representantes de la Cámara Guatemalteca de la Educación se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad para presentar sus argumentos legales que logren dejar sin efecto el acuerdo emitido por el Mineduc en ese año. Ya se imaginan Guatemala simplemente habiendo bachilleres. Qué bueno, ¿verdad? Para la gente que puede pagar, los papás que le pueden pagar los estudios a sus hijos, está muy bien y no tenemos ninguna objeción. Pero los papás que no le pueden pagar a sus hijos necesitan que sus hijos trabajen con carreras técnicas que tienen opción laboral y con eso pagar sus estudios en la universidad. Pero aquí alguien, o no sé quién más, está tratando de que la clase popular y la clase trabajadora ya no estudien carreras técnicas para que no tengan opción laboral y que este país sea un país en donde solo la élite pueda pagar sus estudios universitarios y todo el resto de guatemaltecos, clase media, clase popular, clase trabajadora, estudien un bachillerato que no les va a servir para mucho. Según nos manifestaran los representantes de la Cámara Guatemalteca de Educación, este acuerdo o medida tomada por el Mineduc viola los derechos a la educación y consideran que no se le debe prohibir a los jóvenes que se preparen a nivel medio en carreras técnicas, ya que muchos de ellos son de escasos recursos y con estas carreras se pueden beneficiar con un trabajo. Como le informábamos anoche, Guatemala es sede del 9º Foro de Competitividad de las Américas. Se cuenta con la participación de funcionarios de gobierno y empresarios nacionales y extranjeros. Los rezagos, retos y desafíos que nuestros países enfrentan en materia de competitividad son abundantes y en algunos casos de difícil solución. Sin embargo, foros como el presente e iniciativas visionarias como la Red Interamericana de Competitividad permiten debatir con profundidad y seriedad en la búsqueda de soluciones. De esta manera, organismos multinacionales evalúan cómo en los últimos 5 años la competitividad en América Latina se ha contraído y con ello el crecimiento social. Hugo Beteta, director de la sede subregional de CEPAL, coincide que los aspectos institucionales aún se encuentran pendientes en agenda. Esto surge en el segundo día del Foro de las Américas que se desarrolla en nuestro país. En las Naciones Unidas tenemos una iniciativa para ver cuáles son las palabras que más tuitean los jóvenes en América Latina. Y la palabra número 1 de este año es corrupción. El país que tranza no avanza. Con este criterio se mide tanto el sector público como el privado, agregó Beteta, quien cuestionó cómo se ha interpretado la palabra competitividad versus el impacto social. La competitividad real cierra brechas de productividad entre trabajadores, cierra brechas también en calidad de vida. Y lo que sí no funciona para el desarrollo es la competitividad espúrrea que nos hemos llamado nosotros, que se basa simplemente en la explotación de la mano de obra barata, en la explotación de los recursos naturales y en la evasión de los impuestos. Va a haber menos pobreza cada vez más, pero lo que tenemos que hacer para llegar a esos niveles es, tenemos que traer inversión. O sea, el Producto Interno Bruto no va a crecer si no hay una inversión tanto extranjera como interna de Guatemala. Beteta, delegado de CEPAL, también dio a conocer su postura ante la propuesta de crear un nuevo impuesto para financiar instituciones en materia de seguridad y justicia, como lo propuso la CICIG. Es una falacia decir que no vamos a dar plata para que no haya corrupción, porque las propias instituciones que se requieren para combatir la corrupción cuestan plata. Es posible tener un país de primer mundo con una estructura y una carga tributaria del tercer mundo. El presupuesto tiene muchísimos problemas, es un presupuesto rígido, 92 centavos de cada quetzal ya están predeterminados en el gasto. Entonces creo que Guatemala necesita tener un debate en el cual se conjuga la competitividad con la mayor eficiencia y confianza de las instituciones públicas. En el ranking de ética y corrupción del Foro Económico Mundial, Guatemala ocupó el puesto 119, una casilla muy baja según organismos internacionales. Sin embargo, los movimientos sociales y acciones recientes contra la corrupción permitirán que el país mejore su posición el próximo año. El Foro de Competitividad de las Américas culminará con una etapa de exposiciones con la participación de los titulares del Ministerio Público, la CICIG y el juez que lleva el caso de defraudación aduanera La Línea.
Así es, y ahora precisamente vamos a conocer más detalles sobre los temas abordados este día en el Foro de Competitividad de las Américas. Para ello, hacemos el uso de la tecnología de punta y nos ponemos en contacto con nuestro compañero Milton Jack, quien se encuentra en ese lugar. Milton, buenas noches. Adelante con el reporte, lo escuchamos. Gracias por el cambio, compañeros. Muy buenas noches para todos los televidentes de T13 Noticias. Y es que este día continúa desarrollándose el Foro de la Competitividad de las Américas. Dentro de los puntos importantes de esta tarde fue la participación del comisionado Iván Velázquez y también de la fiscal del Ministerio Público, Telma Aldana, quien envió un video grabado en el cual expuso que el Ministerio Público necesita 400 millones de quetzales para poder abrir nuevas fiscalías municipales a nivel nacional y así dar una mayor cobertura. Además, también tuvo presente el presidente electo de la República, Jimmy Morales, quien en su discurso enfatizó la lucha contra la corrupción. Son muestra de la verdadera cara de Guatemala. Estos acontecimientos muestran que Guatemala es un lugar adecuado para invertir, un lugar prometedor para hacer buenos negocios, un lugar que permite el desarrollo y la competitividad hacia adentro y hacia afuera. Hoy estamos aquí reunidos con visitantes de toda Latinoamérica y les damos la cordial bienvenida. Representantes de gobiernos amigos, también les damos la bienvenida. Y de organizaciones de la sociedad civil y empresarios inmersos en distintos esfuerzos en pro de mejorar la competitividad de nuestra región. Quisiera aprovechar para recordarles que Centroamérica y Guatemala llevamos más de 20 años de hablar de competitividad y estos esfuerzos remontan a 1996, cuando arranca el proyecto regional de competitividad en el marco de la Alianza Centroamericana para el Desarrollo Sostenible, que los presidentes de esa época impulsaban con mucho fervor. Y es que es importante recordar de que esta noche también Guatemala transferirá la presidencia pro tempore de RIAC al representante de México. Es mi reporte a esta hora de la noche. Soy Milton Jack, con imágenes de Michael López. Regresamos al set principal de T13 Noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Milton. Excelente y completo reporte como siempre. Así es como nosotros le llevamos la información desde el lugar de los hechos. Continuamos con más. Les recuerdo que la señal de T13 Noticias llega a los 22 departamentos vía satélite. También saludamos a quienes nos sintonizan en Estados Unidos y Canadá a través del canal 429 de DirecTV+, y millones de personas nos escuchan esta noche a través de Radio Cadena Sonora, la radio de las noticias. Continuamos con la información y ahora vamos a ir al interior del país. Pobladores de San Marcos y elementos de la Policía Nacional Civil se enfrentaron este día. Se supone que algunas personas se negaron a las acciones que realizaban las autoridades para combatir el contrabando. La situación se salió de control por algunos minutos en el municipio de Ayutla, departamento de San Marcos, donde fuerzas de seguridad se enfrentaron con vecinos enardecidos y presuntos contrabandistas que operan en la región. Todo inició esta mañana cuando autoridades de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y representantes de aduanas participaron en una serie de operativos que permitieron la incautación de 643 quintales de cemento procedentes de México e ingresados a territorio nacional de manera ilegal en puntos ciegos de la frontera con el vecino país. En total, fueron 9 allanamientos realizados en dicho municipio y Malacatán, los que permitieron la importante incautación que intenta ponerle fin al contrabando en nuestro país. Aunque durante los cateos no se registraron capturas y el operativo fue catalogado como exitoso. Sin embargo, tras divulgarse la noticia, los vecinos de la región se organizaron y decidieron exigir a las autoridades la devolución del material de construcción, a cambio de no quemar la subestación policial. Al no encontrar una respuesta positiva a su solicitud, decidieron utilizar la fuerza y ello desencadenó un enfrentamiento que requirió la intervención de la policía antidisturbios. Los motines provocaron heridas a 23 personas, entre ellos 10 menores de edad y un subinspector de la PNC que tuvo que ser internado en un centro hospitalario. Según el informe de la Fiscalía, los operativos de este día obedecen al seguimiento de las denuncias de los ciudadanos a través de la aplicación comercioilegal.gt. Y además de la paralización de sus labores, la crisis financiera que sufre el sistema de salud podría convertirse en un problema legal.
La situación para el Ministerio de Salud Pública se va complicando con el pasar de los días. Tal parece que no sale de una para caer en otra. Hoy la empresa proveedora de gases médicos a la red hospitalaria del país anunció que estará presentando una demanda judicial en contra de las autoridades de salud, donde las hacen responsables de la actual crisis que enfrenta el país en el tema, además de adeudar más de 50 millones de quetzales. Nosotros hemos reiteradamente intentado tener un acercamiento con el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el señor Mariano Rayo. Lamentablemente, luego de ya varias semanas de estar intentando tener una reunión conciliatoria con el encargado de la cartera y sobre lo cual les podemos entregar documentación de respaldo con la solicitud de reuniones, no hemos recibido respuesta alguna por parte de las autoridades. Y en ese contexto, pues, para Productos del Aire es una situación preocupante porque al día de hoy el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene una deuda que asciende a casi 50 millones de quetzales. Todo lo contrario, yo creo que ustedes han sido testigos de que estamos abiertos a atender a todos con una mesa de diálogo sin presiones, sin medidas de hecho. En el caso concreto de este proveedor, cuyo capital mayoritario es mexicano, tenemos una situación muy particular. Creo que más tarde les vamos a trasladar todo lo que se le ha venido pagando. Son más de 60 millones, si la memoria no me equivoco, no me falla, perdón, en cuanto a lo que hemos venido pagando según la capacidad financiera del Estado de Guatemala. Es importante aclarar, no se les ha dejado de pagar ningún mes lo que la capacidad financiera del Estado lo permite. La empresa aseguró que esperan que se cancele el monto que debe la cartera de salud y que se convoque a un concurso nacional de oferta de precios que adjudique un nuevo contrato, ya que el que se tiene actualmente vence el 2 de enero próximo. Y aunque la empresa continuará proporcionando insumos a los hospitales, el mismo cesará en enero y, según lo expresaron, no participarán en el próximo proceso de licitación. Ante este problema nacional, el sector empresarial se ha manifestado, indicando que es necesario hacer cambios de urgencia en el sector salud, ya que de no ser así, el próximo gobierno enfrentará una crisis mayor. Uno de los elementos que nosotros hemos insistido es en la importancia de hacer una revisión profunda de los gastos que hoy se están haciendo en el Ministerio de Salud para identificar allí donde hay plazas fantasmas, ahí donde hay dobles gastos y donde se está malinvirtiendo recursos en el Ministerio. Los empresarios consideran que es necesario que el Congreso apruebe los cambios sugeridos a la Ley de Compras y Contrataciones, con el fin de eliminar la opacidad en la adquisición de los insumos médicos. Y en el mismo contexto era inminente el colapso del sistema de salud en el departamento de Huehuetenango. Las donaciones permitieron brindar atención durante varios días, pero hoy la situación es extrema y el colapso una realidad. Ante la crisis por falta de insumos, médicos del Hospital Regional de Huehuetenango decidieron repentinamente este día cerrar la consulta externa. Además de la falta de insumos, señalan que no les han pagado bonos desde hace varios meses. Pero en general son todos los insumos, con mencionarles que no tenemos jeringas, no tenemos algodón, no tenemos gasas para hacer curaciones en los servicios y, por supuesto, para la atención de las emergencias. Tenemos nosotros ya en el departamento un rótulo donde dice qué son los insumos. Para todas las pacientes que van ingresando, nosotros nos vemos en la obligación de pedirles un kit, por decirlo de alguna forma, de cirugía. Por lo que solicitamos la comprensión de la población en este momento, pues como un movimiento nacional de residentes se ha decidido suspender la consulta externa. También otro de los problemas que tenemos es que como médicos estamos pendientes de bonos, los cuales no se nos ha pagado. Las personas que este día llegaron a la consulta externa, esto fue lo que manifestaron. Nosotros los pobres somos que vamos a pagar lo que aquí se está haciendo porque todos venimos de lejos y mucha gente que viene de todos los municipios del departamento de Huehuetenango y se encuentran que el hospital está cerrado. Pero ahí sí que paguen los que tienen la culpa porque nosotros no, para eso se paga un impuesto para sostener los hospitales nacionales. Por el momento no se tiene conocimiento hasta qué día se atenderá nuevamente. Por si fuera poco, la emergencia atiende con precariedades. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez, compromiso más allá de la información.
Pasamos a otro tema. El Ministerio Público investiga el asesinato de 3 personas al occidente del país. Hombres armados abrieron fuego contra varias personas en las cercanías de una parada de autobús, donde se ubican varios comercios. La balacera ocurrió en el kilómetro 51, ruta interamericana, jurisdicción de El Tejar, Chimaltenango. La parada de buses del sector fue el escenario de este ataque armado que cobró la vida de 3 personas y dejó gravemente heridas a 2 más. Según los socorristas, en el sitio fueron localizados 2 cadáveres, entre los que se identificó a Marvin Tello, de 28 años. Según un familiar, la víctima era piloto de un bicitaxi. La tercera víctima fue trasladada aún con vida a un centro asistencial, pero murió al ingresar. Sobre él no se tiene información, pero se presume que se encontraba vendiendo dulces y galletas en ese lugar. Vistiendo pantalón beige, zapatos negros, playera blanca, tenis de color café, aproximadamente 25 años de edad. No pudo ser identificado debido a que no portaba documentos. A un costado de la pasarela queda otra persona fallecida, quien no ha podido ser identificada debido a que también no porta documentos. Bomberos municipales atendieron a 2 personas más en el lugar, quienes fueron trasladadas a un hospital. Según testigos, uno de los heridos era cliente de una cevichería y el otro manejaba un bicitaxi. Hasta el momento se desconoce qué originó la balacera y contra quienes iba dirigido este ataque. Los heridos siendo José Daniel Chuc, de 41 años de edad, quien presentaba 3 impactos de arma de fuego, uno en la región abdominal y uno en la región de la ingle, en estado delicado, al hospital de Chimaltenango. También se trasladó al señor René Gómez Tumac, de 49 años de edad, quien presentaba 3 impactos de arma de fuego en la región pectoral. Continuamos en el interior de la República. Froilán Rodríguez presenta ahora los detalles sobre un atentado armado que dejó personas heridas en Quetzaltenango. Las víctimas, piloto y ayudante de un autobús. Un bus extraurbano de la ruta Translupe fue baleado en el sector del cantón La Libertad del municipio de Olintepeque. El ataque es el resultado de las extorsiones que sufren los transportistas en el occidente del país. Efectivamente, se encontraba un bus empotrado en el carril contrario de los transportes Translupe, que es una ruta que cubre de Quetzaltenango a Cabricán. Gracias a Dios, digámoslo así, no hay ninguna persona fallecida hasta el momento. Únicamente se hizo una inspección en el bus, se localizaron indicios balísticos. Según manifiestan los elementos de la División Especializada de Investigación Criminal, que fueron 2 personas las trasladadas al Hospital Regional de Occidente. Al parecer es el piloto y el ayudante del bus. Es tiempo de hablar de deportes en T13 Noticias y con buenas noticias porque hoy la selección nacional volvió a la victoria en las eliminatorias rumbo a Rusia 2018 después de la amarga derrota del pasado viernes en el Estadio Nacional Mateo Flores. Hoy Guatemala se enfrentó a la selección de San Vicente las Granadinas en tierras caribeñas y vemos a continuación el resumen de lo que fue la participación del azul y blanco visitando a esta selección de San Vicente. En la actividad de la cuadrangular C, esta falta y en la entrada del área sobre Maynor Ignacio López Campoyo realizó varios cambios en la alineación. Iván Franco Sopeño, no partieron como titulares Marco Pablo Popa, la lesión también de Elías Enoc Vázquez y lo de Gerson Tinoco, que tampoco fue titular. La primera anotación llegaba por intermedio de Estefano Chincota en el coro de ese tiro libre. Luego va a venir esta siguiente opción para Guatemala, que es rematada dentro del área por Magno Ignacio López Campoyo, después de que el guardameta de la selección de San Vicente había rechazado un disparo de Carlos Humberto Ruiz. Guatemala fue abundantemente superior, tuvo por delante a un equipo que no presentó mayor oposición, pero desde luego el mérito de la selección guatemalteca fue haber sacado provecho de esa visita al Caribe y conseguir un marcador abultado que le sirve para devolverle las esperanzas de clasificar a la siguiente ronda. Denny López en esta jugada, anticipando al guardameta, buen cabezazo, ponía el 0-3 y la cuarta anotación para Guatemala. Cuando repasamos las asistencias de Brandon de León, creo que fue titular hoy en el equipo de Sopeño. La cuarta anotación fue
de Gerson Tinoco, que ingresó de cambio después de una muy buena jugada individual de Carlos Mejía, eludiendo a los rivales y dejando con ventaja al goleador de Cobán Imperial, que resolvió con este remate cruzado. Así que Guatemala cierra el año de la eliminatoria con esta victoria. Será hasta en marzo de 2016, cuando primero visite a los Estados Unidos y luego reciba a la selección norteamericana en el Estadio Nacional Mateo Flores. Y concluimos también con los deportes esta noche en T13 Noticias. La habilidad y la imaginación son características